Hola amigos, ¿cómo van? Bueno, el día de hoy vamos a ver la clasificación de los ángulos. Dejé esta actividad para unos estudiantes y hay algunos que tienen un poquito de complicación, entonces vamos a ayudarles y vamos a demostrarles que esto es muy sencillo, ¿de acuerdo? Entonces manos a la obra. Entonces, en primer lugar, antes de esa actividad que voy a hacer al final, vamos a hacer una clasificación y hablar un poquitico sobre los ángulos. Entonces, primero, ¿qué es un ángulo? Hay muchas definiciones, pero para ahí no extendernos tanto y ser un poco más sencillos, vamos a decir que un ángulo es la abertura que se presenta entre dos segmentos de recta. Esos segmentos de recta deben estar unidos en un punto. En este caso están unidos acá, y a este punto se le llama vértice. Vértice, ¿de acuerdo? Este punto de encuentro entre los dos segmentos de recta le vamos a llamar vértice. A este lado, generalmente este lado, se le llama lado inicial. Lado inicial del ángulo. Y a este se le llama lado terminal. Lado terminal. ¿De acuerdo? Entonces repasemos. Un ángulo se presenta cuando hay una abertura entre dos segmentos de recta, ¿sí? Y que están unidos por un vértice. ¿Qué pasaría si el lado terminal estuviera encima, exactamente encima? Vamos a borrarlo un momentico acá y vamos a dibujarlo encima del lado inicial. O sea, que estuviera algo así. Pues que no habría ángulo, ¿de acuerdo? No habría ángulo, y si no hay ángulo, pues entonces estos grados que hay acá entre una línea y la otra son cero, y no hay ángulo. Entonces, un ángulo debe de tener alguna medida, no puede ser cero, ¿de acuerdo? Entonces partimos de esa premisa. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitico de cómo se clasifican los ángulos. Los ángulos se clasifican según la abertura que tengan. Entonces vamos a hablar aquí de un ángulo que tenga, vamos a ponerle ahí un valor, calculo yo que es por ahí unos 40 grados. ¿Sí? Es un cálculo apenas. Entonces, ¿qué pasa con este ángulo? Por ser mayor de 0, porque debe ser mayor de 0, como les dije anteriormente, y menor de 90, mire pues que si yo paso aquí una perpendicular a esta, y perpendicular recordemos que es la que tiene 90 grados, ¿no? Si paso una perpendicular, mi ángulo está aquí por debajo, o sea, está dentro de esto. Quiere decir que no llega ni siquiera a 90, pues es 40. A este se le llama ángulo agudo. Y a propósito, desde ahorita vamos a empezar a escribirlo así. Así se coloca ángulo. Esa es la representación gráfica. Ángulo agudo. Agudo, ¿de acuerdo? Son todos los que son mayores de 0 grados, pero menores de 90. Esos son los ángulos agudos. Ahora hagamos otro aquí. Vuelvo y les repito, estoy haciendo aquí. Espero que me estén entendiendo. Vamos a colocarle un cuadrito acá, que significa que este ángulo es de 90 grados. Cuando yo hago este cuadrito acá, estoy diciendo que es de 90. Claro, si yo traigo un transportador y lo mío está, tal vez no tenga los 90, pero se asume que tiene los 90 haciendo un acto de buena fe, ¿de acuerdo? Entonces aquí está mi recta, aquí está. Este ángulo lo voy a colocar aquí 90 grados, para que ustedes entiendan pues que entre esta y esta hay 90 grados en una perpendicular. A este ángulo le vamos a llamar ángulo recto. ¿Sí? Ángulo recto de 90 grados. ¿Sí? Y por último, vamos a hacer aquí otro. Ahí me perdonaré un poquitico lo torcida de mi recta, ¿no? Y vamos a colocarle acá. A propósito, cuando yo coloco aquí esta flechita, significa que es ángulo positivo, ¿de acuerdo? Los ángulos positivos se marcan en contra de las manecillas del reloj. Esos son los positivos. Y los que van a favor de las manecillas del reloj se llaman ángulos negativos. Entonces, aquí por ahora estamos hablando de ángulos positivos. Estamos hasta ahora empezando con este tema. Entonces le coloco aquí la flechita.
Vamos a ponerle aquí unos 120 grados. Una aproximación, vuelvo y le repito. Entonces, los ángulos que son mayores de 0 grados y mayores de 90, se ha pasado los 90, se llaman ángulos obtusos. Obtuso. ¿De acuerdo? Entonces, repasemos nuevamente los tres ángulos. El ángulo que mide más de 0 grados, pero menos de 90, se llama ángulo agudo. El ángulo que mide más de 0 grados y exactamente igual a 90, se llama ángulo recto. Pues lógicamente sería mayor de 0. Y el ángulo que es mayor de 90, de 0, perdón, y lógicamente mucho mayor de 90, en este caso ponemos 120, se llama ángulo obtuso. ¿De acuerdo? Está fácil, ¿cierto? Creo que ahí no hay mucho que explicar. Esto es una explicación un poco rápida, un poco sencilla, pero es porque hasta ahora estamos empezando con este tema. Bueno, ahora tenemos un pequeño ejercicio allá, a la derecha, donde tengo un gráfico y lo denoto con letras mayúsculas. Siempre que yo vaya a hablar de ángulos, debo de colocarlo con letras mayúsculas. ¿Sí? Entonces, voy a borrar acá un momentico y les voy a explicar a ustedes una cosa. Vamos a dejar ese ángulo ahí un momentico. Y vamos a colocarle letras. Vamos a decir que esto es A. Ay, ver, que esto es A y escribo B, qué cosa, ¿no? Que esto es A, que aquí es B y que aquí es C. Entonces, si yo quiero describir, denotar ese ángulo, debo escribir así: el ángulo A, B, C. Siempre el vértice va en el centro. Así se escribe un ángulo. En este caso digo A, B, C. Para mi caso, el vértice es B, ¿cierto? Entonces yo digo A, B, C. ¿De acuerdo? Entonces siempre el vértice va en el centro. Y así se escribe un ángulo. Así se denota. Bueno, entonces ahora sí vamos a hacer nuestro ejercicio. Entonces tengo aquí un gráfico. Tengo las letras mayúsculas A, B, C, D, E, F y G. Y me dicen, describa, voy a describirlos acá, ángulos agudos, ángulos rectos y ángulos obtusos que encuentre dentro de mi gráfica. ¿De acuerdo? Entonces empezamos. Voy a empezar en un poco orden alfabético. Entonces yo digo A, pero seguiría D, ¿no? Porque recordemos que este es el vértice aquí de todos estos ángulos que se están encontrando. Este es el vértice. ¿Sí? Entonces yo digo A, D, B. Entonces, ¿ese ángulo es qué? ¿Recto? ¿Es agudo o es obtuso? Viéndolo bien, yo digo, mire, este ángulo aquí tiene un cuadrito, este tiene otro cuadrito, este tiene otro cuadrito y este tiene otro cuadrito. Mire que aquí realmente se me forma todo un cuadrito, ¿sí? Entonces, si yo voy a anotar el ángulo ADB, puedo ver que es un ángulo recto. Entonces lo voy a escribir acá. Y escribo ángulo ADB. Ese es mi primer ángulo, ADB. ¿De acuerdo? Recuerden, el vértice va en el centro. Otro ángulo recto que tenga yo acá, ADC. ¿Cierto? Mire, ADC. Esto yo cojo aquí una regla, como para no... Yo digo ADC. Entonces lo escribo aquí en los ángulos rectos. El ángulo ADC. Otro ángulo recto que tenga acá. El ángulo BDF. Mire, este, como pueden ver, de aquí va aquí. Entonces sería ángulo BDF. Siempre el vértice debe ir en el centro. En este caso el vértice es D. Otro ángulo recto que tenga ahí, CDF. El ángulo CDF. ¿De acuerdo? Esos son los rectos que tengo ahí. Ahora vamos a mirar otro ángulo. El ángulo BDG. Como puedo ver, mire,
es un ángulo que no alcanza a tener los 90 grados, porque este es el que tiene 90. Este aquí hacia abajo de buen cuadro yo diría que tiene como 45 grados. Entonces sería BDG. Y ese es agudo. Porque recuerden lo que vimos cuando teníamos aquí la descripción, los ángulos agudos, de hecho aquí todavía lo tengo, el ángulo agudo es el que mide menos de 90 grados. Entonces BDG. Lo voy a colocar acá. Ángulo BDG. ¿Sí? Bueno, otro. Sigamos aquí por esta misma línea, ¿le parece? Entonces yo podría decir el ángulo FDG. O podría decir GDF. No tiene nada. No tiene nada porque ahí simplemente estoy denotando el ángulo. Yo puedo comenzar por FDG o GDF y no pasa nada, ¿de acuerdo? Entonces por eso no se me vayan a estresar, mucho menos en estos tiempos. DG. Miren lo fácil que es. Otro ángulo. FDE. También es agudo, mírenlo. Menos de 90 grados. 90 grados hasta por allá. No, ese no va sino hasta aquí. Tin, tin, tin. Entonces sería el ángulo F, D, siempre D, ¿no? E. Siempre D porque D en este momento es nuestro vértice. El vértice siempre debemos colocar en el centro. Entonces, F, D, E. Muy bien. Ahora, el ángulo E, D, C. ¿Lo ven? E, D, C. También es agudo, ¿no? Mírenlos aquí nomás. Entonces sería el ángulo E, F, perdón. F no, D, D, C, E, D, C, E, D, C. ¿De acuerdo? ¿Cómo van? Vamos bien, ¿cierto? Bueno. Ahora, si yo dijera, por ejemplo, el ángulo CDE, es este mismo, que quedaría en otro orden, entonces no vale la pena volverlo a describir. Ahora, ángulos obtusos. ¿Cuáles son los obtusos? Recuerden, los que miden más de 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces, podemos ver aquí que hay uno, ADG. O sea, no tengo en cuenta esta, porque aquí sería un ángulo recto. Entonces, el ángulo obtuso, que son los que me importan ahora, yo digo ADG. ¿De acuerdo? Entonces, ángulo ADG. Ahí está. Siempre el vértice en el centro. Otro, el ángulo ADE. Mírelo. Superior a 90 grados. Entonces, ángulo ADE. Ese es otro ángulo obtuso. ¿Qué otro podríamos tener? A ver, no, sí, hay bastantes. Miren, BDE. Mírenlo así, trae y trae. BDE. Es el ángulo BDE. ¿Sí? Otro, a ver, otro que veamos aquí. Este, GDC. Mírenlo. No, este no, por supuesto, porque este es agudo. Este ahí abajo de buen cubero es como recto, entonces no me meto con ese. Entonces vamos a mirar GDC, o para que nos quede un poco más en orden ortográfico, vamos a escribir CDG. El ángulo CDG. ¿Listo? CDG. Ven, muy fácil, ¿no? Ahí escogimos 4. Si ustedes encuentran más, pues maravilloso. Pero por ahora creo que esos son los que están ahí, los agudos, los rectos y los obtusos. Mire cómo se describe. Así es que toca describir los ángulos de este ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que está muy fácil. Ánimo. Yo les dejé a mis estudiantes una actividad un poco más larguita, pero mire que no es compleja. Una vez que usted tenga definido bien los ángulos, yo creo que le queda muy fácil. Y recuerden, cositas para recordar. Jamás escriba esto con minúscula. Eso se debe de escribir siempre con mayúscula. ¿De acuerdo? Y esta cosita significa ángulo, que es más o menos dibujar como yo tenía acá y pasarle así como un paréntesis, como para denotarlo. ¿De acuerdo? Entonces creo que por ahí podemos dejar ahí. Mucho ánimo. Miren que es un ejercicio bonito y no es
ni estresante, ni es complejo, ni nada, ¿de acuerdo? Entonces, ánimo y hasta pronto.